Bienvenidos al Charity Podcast, este podcast de la caridad, del amor a pie de calle, con personas muy interesantes que nos cambian el mundo, Y hoy tenemos con nosotros, aquí en Guadalajara, en México, nada más y nada menos que a Rodrigo Juárez. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, padre. Bienvenido usted aquí a Guadalajara. Sí, porque es que ya es mi secreto, es que llevo unos días aquí en Guadalajara disfrutando, y bueno, pero no he venido a los mundiales, porque no crees que he venido a ver a jugar a España, pero Pues porque no quiere. Aquí estaba la invitación para que viniera a ver España-Uruguay y se jugó aquí en Guadalajara. Ah, claro, sí. Bueno, este año nos tenemos que lamentar un poquito, pero bueno, pero que el ambiente de la calle ha sido espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que tardó en arrancar, pero conforme fue avanzando el Mundial, la ciudad se puso de fiesta. En México además nos gusta mucho la fiesta y se armó un ambiente muy festivo en las calles. Los niños salieron, tomaron las calles, jugaron fútbol en la calle, se volvió a vivir esa alegría del Mundial, que ya México lo hemos tenido 3 veces. Ya. Claro, A mí la primera no me tocó, me ha tocado las últimas 2. pues son muy futboleros, y muy futboleros. Y yo, cuando llegué al aeropuerto, vi un gran cartel, salían unos mexicanos, digamos, manteando a un coreano que estaba feliz. Decían, coreano hermano, ya eres mexicano, ¿no? Sí, yo creo que la hospitalidad es una característica muy propia del pueblo de México. Somos muy hospitalarios, nos gusta que la gente que nos visita se sienta en casa. Muy bien. Espero que lo hayamos logrado con usted, padre. Sí. Yo desde que me monté ya en el avión, me monté en el avión y dos que estaban al lado, dos señoras, que eran mexicanas evidentemente, ¿no? ¡Ay, que viene un padre! Vamos bendecidos en el viaje. Dice, padre, luego como es mi viaje tan largo, ¿me podré confesar un rato? Bueno, que es muy entrañable que eso en el avión casi nadie habla con nadie. Sí. Y esa confianza me hizo mucha gracia. Además me ayudaron mucho porque yo no me enteraba de algunas cosas del avión y me ayudaron mucho. O sea que muy bien, estaba muy contento, ¿no? Bueno, entonces a Rodrigo le tomamos aquí porque Rodrigo es director general de la Fundación Fratelli Tutti, ¿no? Así es, Fundación Fratelli Tutti. Sí. Antes era Fundación Zapopan Fratelli Tutti. Como se te ve en la camiseta, Sí. Pero después Zapopan, para los amigos del podcast, Zapopan es un municipio dentro del estado de Jalisco, en México, que además tiene una característica: es el cuarto municipio más rico del país, pero también es el cuarto más desigual. Existen zonas con muy alto nivel de vida y a 8 kilómetros, 10 minutos, 15 minutos en vehículo, una gran diferencia. se vive una situación de marginación totalmente inhumana. Y ahí es donde vivís vosotros. Entonces, antes de contárnoslo, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo para que nos enseñes, digamos, qué es Fratelli Tutti. Muy bien. Oye, pues casi me hace llorar, ¿eh? O sea, que esto hay que agarrarse porque esto es muy impresionante, muy emocionante, pero empieza desde el principio. ¿Esto Sí. dónde surgió? Bueno, hace 5 años, la fundación tiene ya 5 años, hubo una crisis de abasto de agua aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara son 7 municipios juntos
que forman una gran metrópoli de 8 millones de habitantes. Y en esta zona hubo una crisis de abasto de agua. Hubo algún daño en la red de agua potable y se dejó de surtir agua prácticamente toda la ciudad. Hubo una racionalización del agua muy fuerte. Y esto afectó, como siempre, a los más pobres, porque se les incrementó el costo del agua en las zonas donde no hay red de agua potable, que se lleva por camiones cisterna. El costo se elevó al doble en un lapso muy corto, el costo del agua. Y además, la lista de espera para recibir agua era de 15 días. 15 días. Entonces, duraban 15 días sin agua en sus casas. Tenían que comprar garrafones de agua para beber. Y con eso, que además cuesta 20 veces más cara que el agua potable para uso, para bañarse, para lavar. Y esto les afectó sobre todo a los más pobres. Te digo porque para ubicarnos, en Madrid te lavas los dientes y llegas al grifo abierto. O sea, que esto... También en México. Sí, que el agua es como que está siempre ahí y en cualquier momento nos importa, nos lo echamos, ¿no? Pero decir que tienes que esperar 15 días para beber agua, que es un asunto muy serio, ¿no? Claro. Sí, y digo, no solamente el tema de la higiene, sobre todo las personas enfermas con algunas heridas, las curaciones pues deben lavarse la herida, si no se les va a infectar y les pueden amputar la pierna. ¿Y a cuánta gente afectó ese corte de agua, esa carencia de agua? No, pues es una ciudad de 8 millones, probablemente a 6 millones nos afectó, pero afectó más en las periferias. Claro, la gente que podía comprar Santa Pascua y otros que no puedo pagarlo. Y en la zona donde nosotros atendemos es una región del municipio de Zapopan. Zapopan es un municipio de Guadalajara, ¿no? De la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara es el municipio capital del estado de Jalisco y pegado al municipio de Guadalajara es el municipio de Zapopan, que es el más rico del estado. El más rico del estado. Del estado. El cuarto más rico del país, el más rico del estado. Ya, sí, estamos en una zona muy... Sí, tienen las zonas de más plusvalía dentro de la zona metropolitana del estado de Jalisco, pero hay una comunidad al norte del municipio que se llama Brisas de la Primavera, pegado al bosque de la Primavera, un bosque muy grande que está dentro del estado. El hombre es precioso, ¿eh? Sí, decimos que... Es un jardín encantado, es un paraíso. La persona de mercadotecnia de esa comunidad era muy buena, sin embargo es una comunidad que no tiene drenaje, no tiene red de agua potable, no tiene red de electrificación, no tiene pavimento en las calles, y lo más triste es que no tiene esperanza la gente que vive ahí. Pero cuando dice que no tiene pavimento, como yo estaba allí, que me habéis llevado en coche, un coche todoterreno, porque, bueno, sí, no es que no esté pavimentado, es que acceder allí es muy difícil porque son unos caminos, vamos, muy empinados y, digamos, con cunetas, con baches, con de todo, o sea, no se puede casi andando. Y ahorita no le tocó, la peor época es en agosto, cuando está el pleno temporal de lluvias, se abren zanjas donde cabe una motocicleta completa dentro de la zanja. Entonces queda la gente incomunicada. Solamente pueden pasar a pie o en caballo o en burro, que de repente se ven todavía por ahí. ¿Pero cuánta gente vive aquí? 30.000 personas. 30.000 personas. Madre mía. Sí. Entonces, lo que hicimos, fuimos acompañando a un empresario de aquí, de Guadalajara, de Jalisco, y él quedó impactado, quedó sorprendido por la situación de marginación que vive la gente, y con un grupo de empresarios, amigos suyos, compraron 3 camiones cisterna para regalarlos a la gente. Entonces, a mí me pidió que le ayudara a coordinar este esfuerzo, y me dijo, busca a la sociedad de vecinos, a la asociación de colonos, para entregarles los camiones. Él absorbió el gasto del combustible, del chofer, todo para ayudar a esta necesidad, pero nos encontramos que era una zona irregular, es un asentamiento irregular, entonces el gobierno no reconoce ninguna autoridad vecinal, y entonces, como siempre en estos casos, la única estructura formal que funciona es la Iglesia Católica. No había alcalde, no había concejal, ni nada. Sí hay alcalde, pero no se involucra en este tema. No hay concejal, no hay ningún tipo de estructura gubernamental. Entonces fuimos con el párroco. Que sí había, párroco sí había. Eso sí. Fuimos con un valiente párroco. El párroco y su vicario atienden a esas 30.000 familias. Son 7 templos, la parroquia y 6 capillas. Es una labor titánica, casi imposible. Y entonces le dijimos al padre César, en aquel entonces, padre, le regalamos 3 camiones,
aquí está nosotros nos vamos a encargar de todo. Ustedes solamente encárguense de que a la gente no le cobren porque es gratuito el servicio, lo va a proveer Horacio, que es el nombre del empresario. Y por favor entréguenle agua a todos, católicos, no católicos, ateos, piadosos, a todos. Esto es un derecho humano y va para todos. Y en ese tiempo tenía unos meses que se había publicado la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco. Sí, sí, sí. Se publicó el 3 de Sobre octubre. la amistad social. Así es. La encíclica se edita el 3 de octubre, en la víspera de San Francisco, y nosotros en abril próximo empezamos este proyecto. Acababa no era muy conocida. Respondiendo al llamado del Papa Francisco. Así es. Entonces, Horacio me dice, oye, te encargo que desarrolles un proyecto. Yo trabajé 10 años en desarrollo social en el gobierno. Porque tú eres ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, Sí. pero me había dedicado toda mi vida al desarrollo social por azares del destino. Había sido director general de política social en el estado de Jalisco y director general de participación social. Tenía yo 10 años fuera del gobierno. Yo me había jurado a mí mismo que jamás iba a involucrarme en nada de eso. No me gustó el ambiente muy sucio, muy corrupto. Pero sí el ayudar a la gente siempre me ha llamado. Entonces me dijo, quiero que hagas un proyecto, y con la experiencia empezamos a hacer algunos proyectos, y un día llega con la encíclica y me dice, esta es la guía, este es el norte, tú con esto oriéntate y desarrolla el proyecto. Y empezamos a desarrollar este proyecto que contempla un centro de desarrollo comunitario integral, porque nos dimos cuenta que la realidad no se resolvía entregando agua. Y bueno, es una parte indispensable. Sí, el comienzo de básica, ver una realidad, ¿no? Pero dar agua no resuelve la situación, darles una despensa no resuelve la situación, darles una cobija no resuelve la situación. Y en México tenemos la mala costumbre, en diciembre sobre todo, porque es la época navideña, como que es cuando la conciencia más nos remuerde, voy a regalar una cobija a una familia, y entonces yo ya puse mi palomita, la caridad del año, soy bueno. El espíritu navideño, así es. Se terminó. Y una despensa, una cena. Entonces ya, y qué bueno soy, ya le di la cobija, ya les di para cenar un día, y que no tengan frío una noche, y yo ya les resolví la situación, y al año que entra los vuelvo a ver si siguen teniendo hambre. Pero no te acercas y no tocas. Así es. Acercados a dar agua y visteis ahí. Eso me recuerda al podcast de la semana pasada con Arnold Jiménez, ¿no? Que sí. Decía que la participación no es tener una idea previa, sino acercarse y luego ya irán saliendo las cosas, ¿no? Lo que pasa a vosotros, ¿no? O sea, que os acercasteis y empezasteis a saber que no solo de agua vive el hombre. Sí. Y nos dimos cuenta que había necesidades de infraestructura, como el tema del agua, pero también necesidades psicológicas. Ya han hablado en el podcast de la crisis de los desaparecidos en México, también la desintegración familiar, necesitan apoyo de capacitación. Hay gente que vive con 5,000 pesos al mes, las familias. 5,000 pesos viene siendo 200 euros al mes, una familia. Una familia. Sí, sobreviven, no pueden vivir dignamente. Necesitamos capacitación para el trabajo, estructura de vecinos, pero sobre todo la parte espiritual, que es la que ancla y le da sentido y le hace trascendencia a la persona. Y desarrollamos este proyecto que contempla, sí, atender la parte de vecinos, pero también un área para dar consultas psicológicas, también una tienda para que compren más barata los artículos básicos, porque los pobres son los que compran más caro. ¿Cómo es eso? A ver. Sí, le voy a platicar. Esta zona, ya la conoció, está alejada de la zona metropolitana, es difícil acceso, y entonces los artículos de primera necesidad les agregan el costo de llevarlos a la zona. Lógicamente, si yo soy un panadero y te voy a llevar pan allí, digo, te cobro el doble. Porque la gasolina y los amortiguadores, claro, y las llantas. Y necesitas un coche muy bueno porque una furgoneta no entras allí. Claro. Entonces se le agrega un 10% más. Sí. Pero además la gente, como tiene pocos recursos, no puede comprar 1 kilo de azúcar. Entonces compra 1/4 de kilo, no le alcanza. Entonces cuando es fraccionado, también. También, claro. Entonces estamos hablando de que el azúcar, por ejemplo, en esa comunidad vale 40 pesos el kilo. Sí. Pero si yo voy a un súper, un Walmart, no sé si hay Walmart en España todavía. No. Es una tienda, cadena de autoservicio enorme.
Carrefour, Claro, pues, sí, sí. es parecido. Parecido, sí. Ahí cuesta 30 pesos el kilo, porque compran el kilo completo. Claro, claro, claro. Pero si yo voy a una tienda de mayoreo, como Costco o como Sam's, ahí venden un paquete de 10 kilos y el kilo me cuesta 25 pesos. Claro, Y si yo compro un costal de azúcar de 100 kilos, pues me cuesta 20 pesos. claro. Pero si yo voy al ingenio, donde se produce el azúcar, y compro un cargamento completo, una producción de azúcar, me cuesta 17 pesos. Claro. Nosotros lo que hemos hecho es ir con los principales productores de azúcar, de arroz, de frijol, de leche, aceite, y les presentamos el proyecto de la fundación, y lo primero que nos dicen los empresarios es, ok, te regalo 5 toneladas. Le decimos, si quieres regalarlas, bienvenidas, siempre se acepta. Pero si yo le acepto esas regaladas, esas 5 toneladas, cuando se acaben voy a ir por más, y a lo mejor la primera vez sí me va a dar, Ya, y la segunda va a decir, ya, búscate. Claro, claro. Y entonces ese proyecto no es sostenible en el largo plazo. Lo que les pedimos es, no nos regales, véndenos a tu costo de producción, y a ese costo lo vamos nosotros. Exactamente. Entonces nosotros vendemos en la tienda de la fundación, que ya conoció, el azúcar a 17 pesos. Claro, Cuando en el autoservicio vale 20, 25. claro. Entonces tienen un ahorro promedio entre el 40 y el 60% de los productos que tenemos nosotros. Claro. Y a nosotros no nos cuesta, porque no subsidiamos. Simplemente se habla con el empresario y le pedimos que no haga negocio Claro. con los más pobres. Sí, sí, sí. Y que no pierda. Exactamente, me parece muy importante esa idea porque o sea, no es tanto de, o sea, que no es como dame una limosna, sino que vamos a buscar un medio racional Sí. de que todos podamos ganar. Tú, el empresario el que gana, pero también el pobre que pueda dignamente comprar, digamos, salvando esa dificultad que es la lejanía, la dificultad, eso es decir, que es ponerle cabeza y ponerle atención a una cosa que se puede solucionar, ¿no? Sin necesidad de caer en subvenciones y en Sí, claro. en Porque limosnas, ¿no? con esto nosotros aumentamos el poder adquisitivo de la gente en un 20%. Ujú. Por el costo, por los porcentajes, el 80% de su ingreso se va en productos básicos, y si estos tienen un 40% o un 60% de descuento, bueno, acaba siendo como si les aumentáramos el 20% de su ingreso. Sí. Que si fuera en dinero, no habría dinero que alcance para Claro. repartirlo, y probablemente no se lo gastarían en Sí, productos sí, básicos. sí, sí. Entonces, de esta forma nos aseguramos que ellos tengan un poder adquisitivo mayor y no nos cuesta nada a nadie. El empresario no le cuesta, simplemente no gana, pero Claro. no pierde, Claro, claro. y la gente tiene un beneficio real. Y también hay otra empresa aquí en México, se llama Betterware, que vende recipientes Ujú. y nos hace el donativo periódico de envases para nosotros regalárselos a la gente, Ujú. porque en esta zona el servicio de basura es muy deficiente, la recolección de basura es muy deficiente. Bueno, inexistente. Yo vi Ah, bolsas de basura amontonadas por cualquier rincón. De repente cuando va alguna celebridad van a limpiar. Desgraciadamente solamente en casos muy especiales van y limpian, ¿no? Una vez al mes, una vez al trimestre van y limpian. Pero no hay basura. Entonces, si nosotros vendemos el producto empacado, primero generamos basura. Segundo, el costo de empacarlo es Claro. alrededor del 8% del producto. Nos ahorramos eso. Ujú. Y además inhibimos la reventa. Porque al ser un producto que cuesta tan Claro, barato, claro. sí se cae en la tentación de alguna Sí, gente sí. de comprar 50 kilos de arroz Sí. y después ir a revenderlo. Para eso nosotros hicimos un estudio socioeconómico en toda la comunidad, las 30,000 viviendas, y de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia y la cantidad de alimento que se les vende. Sí. Si es una familia de 2 hijos, pues a lo mejor pueden comprar 2 kilos de arroz Sí, sin sí, problema. Si es una familia de 10 hijos y me piden 5 kilos de arroz, seguramente se los van a comer. Pero si es un matrimonio de ancianos y llegan y me piden 10 kilos de arroz, Claro. seguro lo van a vender. No es posible. Sí. O lo van a almacenar, ahí se pudre de cualquier manera, sí. No, en el fondo veo que es una caridad que pone cabeza y pone racionalidad para que las cosas se hagan racionalmente y todos puedan colaborar. Me parece muy interesante lo de Fratelli Tutti, que es la amistad social, que ahí lo que habéis puesto en juego, es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo para buscar sistemas más racionales, ¿no? Entonces,
todos salimos ganando. O sea, que un poco, que a veces lo que pasa hay una desconexión entre eso, el empresario que dice, me gustaría ayudar a los pobres, pero no sé cómo hacerlo. Yo, bueno, me gustaría ayudar, pero no sé cómo hacerlo. Entonces habéis conectado posibilidades, ¿no? Eso es una Y forma. sobre todo buscamos siempre que sean modelos sostenibles. Ujú. Porque el asunto de que si alguien llega y nos regala 5 toneladas de azúcar, ok, pero eso no es sostenible. Claro, claro. Porque no podemos obligar al empresario que nos regale 5 toneladas periódicamente, Claro, claro. porque va a llegar un momento en que se va a cansar, o a lo mejor tiene una dificultad Sí, económica, sí, una sí, crisis, sí, y ya no puede, en conciencia sí, ya no puede sí, hacerlo, sí, sí. y entonces esta gente dependía de esa ayuda, y por eso de repente sale contraproducente el apoyar de esa forma. Además es muy importante la dignidad del pobre, que puede decir, yo pago mi azúcar. O sea, Sí. digo, a lo mejor puede, pero he pagado mi azúcar. Eso es un problema que te llena la dignidad de que yo necesito aportar y salir adelante. Pero Sí. eso, el proceso es esa dignidad, ¿no? Sí, nosotros estamos en contra de dar despensas sin ton y son, porque no es una limosna lo que estamos dando. Ellos tienen que ganarse, es un esfuerzo para y sí ayudarles. En eso pues es la subsidiariedad. Yo te ayudo para que puedas, porque ahorita no puedes, pero para que puedas después. Sí, sí, Ahorita no sí. puedes, yo te ayudo, pero para que después puedas. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Porque si no caemos en el clientelismo, y es lo que hacen algunos gobiernos, que quieren mantener siempre a los pobres para Claro. mantenerlos como carnada electoral. Claro, sí, sí, están dominados por la subvención y el ayuda, entonces, claro, tienen que estar bajo su tutela, ¿no? Entonces, ¿no? Hay que fortalecer a la gente, ¿no? Eso en cuanto a la tienda, que yo estuve en la tienda, me explicaron todo magníficamente, vi todos los tupperware y todo muy limpio, muy ordenado, muy correcto, me pareció muy bien. Y luego, ¿qué pasa con las viviendas? Bueno, las viviendas... Ese es un proyecto interesantísimo. Cuando nosotros llegamos a la comunidad, la verdad es que la gente no confiaba en nosotros. Digo, también se entiende. No es común que algún empresario quiera llegar y quiera ayudar desinteresadamente a la comunidad. La gente pensaba que era una estafa. Cuando estábamos haciendo los levantamientos, incluso gente me acusó de que les quería robar su identidad. Ahí me daba mucha risa, pues, porque... Cuéntanos lo de la primera casa, ¿no? Sí, y eso. Entonces decidimos hacer un proyecto para ganarnos la confianza y vimos un modelo de construcción con un panel estructural prefabricado que nos permite hoy terminar una casa en 12 días, completamente, con acabados, puertas, Pero ventanas. estás equivocado. Una casa en 12 años o 12 meses o... No, 12 días. 12 días 12 una casa, imposible, ¿no? 12 días. Son 12 días. Los primeros 3 días se construye la casa con voluntarios y se queda en obra gris. Encima con voluntarios, 12 días y con Sí. voluntarios. Sí, es la maravilla de este sistema. Y después los acabados sí lo hacen albañiles profesionales porque la gente que va a vivir ahí no tiene la culpa de nuestra buena intención. Necesita una casa bien hecha, bonita, bien pintada, con las paredes... Que no se caiga a los 12 días. Así es. Y con las paredes derechas. Sí, la calidad se tiene que hacer bien también. Entonces, bueno, la construimos en 12 días. La primera no, la hicimos en 2 meses. Porque la primera casa, todo lo que podía salir mal, todo salió mal. La primera casa fue algo muy curioso porque yo llegué, toqué la puerta de la choza donde vivía esta familia. Solamente la pared del frente era de piedra, no tenía enjarre ni nada, era de piedra. Tenía un hueco, la ventana era un plástico clavado a los bloques. La puerta era de madera engrapada, era como una tarima que le habían colocado. Y el techo una parte eran lonas, otra parte eran láminas y la mayor parte eran plásticos amarrados. Por dentro, la pared del baño eran 2 tarimas paradas a media altura nada más, y eso diferenciaba el baño de lo demás, que era sala, comedor, cocina, recámara. Era una estancia con un medio privado para la parte del baño. Nosotros en Madrid le llamamos una chabola de puesta con unas tablas, unas paredes, unas piedras y unos plásticos, para una chabola, ¿sabes? ¿No? Era un terreno de 5 metros por 10. No era un terreno tan pequeño, pero de todos modos las condiciones era totalmente indigno. Y entonces yo toqué la puerta y le dije, oiga, fíjese que vengo de la fundación, quiero decirle que le queremos regalar una casa. La señora me sonrió y me azotó la puerta. Me tardé más de 1 mes en convencer a la señora que me permitiera regalarle una casa.
Claro que no creía y le entiendo. Digo, a ver si alguien llega y me toca que la cara, digo, no me quites tiempo, estoy ocupado y haría lo mismo. Y bueno, total, había varios pasos. El primer paso era destruirle lo que tenía, que fue muy complicado, porque aunque era algo indigno y algo muy feo, era suyo y era su único patrimonio. Entonces fue muy complicado. Lloró mucho la señora cuando llegó a la maquinaria a destruirle esa pared que tenía. Sería un poco indigno, pero no tengo nada. Suyo, pero era suyo y era lo Claro, que tenía. claro. Sí. Y entonces... había vivido ahí muchos años, supongo, ¿no? Alrededor de 5 años había vivido. Claro, 5 años de ahí, será muy cutre, pero... Pero era suyo. Sí, y además tiene historia, sí. Sí, entonces, bueno, llegó la máquina, destruyó eso, sufrió mucho. Y después de eso nosotros pusimos una plancha de concreto, que así es el modelo de construcción. Pusimos una losa de concreto. Y entonces, ¿Qué es una losa de concreto? Es un piso firme de concreto de 10 centímetros. Cemento, de cemento. Con una malla interior de acero electrosoldado para que le dé estructura. Y entonces los vecinos, que normalmente no ayudan, pero sí molestan, le empezaron a decir que yo la había estafado y que yo en ese terreno de 5 metros por 10 iba a construir una torre de departamento. Rascacielos. Sí, que además le digo, bueno, solamente cabría la escalera, porque ya no habría nada más, pero... Y me hablaba llorando la señora, oye, es que me dijeron que... Emma, ¿te acuerdas que nosotros te dijimos que el primer paso era destruir y vamos a poner una losa? Sí, es que la gente me dice, no te preocupes, ya habíamos quedado, ya calmábamos. Después llegó el panel, llegó el cargamento, y el panel está con unicel, poliestireno, no sé si ubicas. Sí, poliestireno, sí. Y entonces es ligero, es muy ligero, es una de las ventajas de este panel. Y también se empezaron a hablar, ¿eso va a ser tu casa? No, se la va a llevar el viento y va a acabar en el río. Y otra vez nos hablaba llorando, es que nos dije, Emma, te dijimos que... Usted le va a montar una tienda de campaña en lugar de la casa. Llegó el día de la construcción, empezamos a armar los muros y el esposo de Emma era albañil, se sentó enfrente, en la acera de enfrente. Ayudaría, ¿no? A burlarse de nosotros, porque este método nunca lo había visto. Se compró una caguama, que en España dicen litrona, a vernos cómo trabajamos y a tomarla y a burlarse. Y nosotros pues tenemos que... Yo soy albañil y así no se construye una casa, ¿no? Sí, no saben cómo se les ocurre. Señores, ¿de dónde han venido? Que además Están locos. Era Horacio con sus hijos, con su esposa, yo y mi hija, los compañeros llevamos a nuestras familias, porque tampoco nadie creía en nosotros, nadie nos mandó voluntarios. La familia se implicó en vuestro proyecto. Así es. Y la señora sí nos estuvo ayudando, ella y su hija, tenía 14 años la niña, y estuvieron muy emocionadas ayudándonos. El marido no, pero ella sí. Porque es perdón que interrumpa, que es importante que luego se movida, que ellos tienen que colaborar, ¿no? Que ellos sean partícipes del proceso, ¿no? Así es. Y si alguien quiere una casa de este modelo, tiene que participar en casas previas a la suya y posteriores. Demostrar generosidad previa, ¿no? Y posterior, antes y después. Porque eso nos ayuda aparte que haya formar lazos para hacer un tejido social estable. Eso, sí, luego lo honor que es muy importante. Pero bueno, sigue. Estamos el señor de la litrona, riéndose de los voluntarios. Y bueno, empezamos a construir la vivienda. Todo lo que nos podía haber salido mal, nos salió mal. En vez de hacerla nosotros teníamos pensado hacerla en 3 semanas. La hicimos en 2 meses prácticamente. Que nos salió mal todo. Fue muy complicado por la parte de la inexperiencia. Sí. Y entonces, bueno, una vez que empezamos a levantar los muros, la casa se convirtió como en el atractivo turístico de los vecinos. Todos los días iba la gente, se asomaba, se reía, negaba y se salía muertos de risa de cómo se nos ocurría construir una casa con un panel, que además el panel adentro ya cuando nos lo envían, ya trae todos los ductos eléctricos, hidráulicos, todo. Entonces la gente dice, no, así no se hace una casa, pero se construye, luego se ranura, se mete, y esto ya venía todo integrado. Estos señores no saben lo que están haciendo. ¿Sabes que en España hay un dicho que vas a un sitio de construcción y dice, uno trabaja y 9 miran? Criticando, claro. Así es. No, ya era igual. Aquí eran más los que criticaban. Cuando por fin se terminó la casa, que es una casa muy bonita, con un diseño muy estético, muy digno,
la gente estaba sorprendida. Ya las risas pararon. Pero ¿qué cree que fue lo que le dijeron a Emma cuando vieron esa casa tan bonita? Felicitarle, ¿no? ¿O lo próximo a casa o qué? No, lo primero que le dijeron es, ¿con quién te acostaste? ¿Con quién te metiste para tener esa casa? Madre. Entonces, cuando no era una tonta, por Ya. haber confiado que la habían estafado, Sí. era una cualquiera que había conseguido de esa forma. No, es que la envidia es Sí. es una pasión muy poderosa. A mí la verdad es que me molestó mucho esa actitud. Y después de que le entregamos su casa, que ella estaba feliz, la hija estaba impresionada porque por primera vez iba a tener un cuarto para ella sola. Uno de los objetivos de este proyecto de vivienda es separar a los niños de los adultos en la vivienda. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? en un cuarto sucede todo. Violencia, sexo, droga. Y en los adultos, bueno, tienen sus formas de defenderse, pero los niños no. Y si están todos mezclados, no es correcto que los niños vivan y vean esta situación de O los sea, que padres. se había detectado en esa barriada, de así, Sí. abusos de menores, ¿no? Así es. Entonces, Intrafamiliares. es necesario separar a los niños de los adultos. Sí. Y por eso las viviendas tienen 2 o 3 recámaras, dependiendo de la cantidad de niños. Si son niños y niñas, hay que separarlos también a ellos. Sí. Y ese es el objetivo del proyecto de vivienda digna, es combatir el hacinamiento para mejorar las condiciones de la familia. Sí, sí. La Fundación está convencida de que la única forma de arreglar los problemas de la sociedad es arreglando los problemas del hogar. Si en la sociedad hay violencia es porque en la familia hay violencia. Ujú. Y si en la familia hay paz, en la sociedad va a haber paz. Y no importa cuántos policías o cuántos programas sociales se hagan para combatir la violencia en las calles, si en la familia hay violencia no va a poder mejorarse. Estás diciendo una cosa que es revolucionaria. O sea, Es desde la familia donde vamos a poder cambiar la porque sociedad. siempre pensamos que la sociedad cambiará si los políticos ponen nuevas leyes, se invierten más dinero en no sé qué y tal. Siempre esperamos como que otro lo arregla, ¿no? Están diciendo que al final la sociedad cambiará si la familia cambia, ¿no? Sí, porque la sociedad es un reflejo de la vida de las familias. Pues importante eso, ¿eh? Importante eso. Entonces, Pero volvemos al señor. Entonces, yo supongo que cuando esa mujer, la pobre mujer que ha sufrido tanto, por tantas angustias, iba, cuando entró ya a la casa con su hija, supongo que al marido lo dejaron fuera, por su litrona. ¿O no? de hecho, así fue. Sí. Él acabó yéndose. ¿Ah, sí? Sí. No soportó porque la vivienda la había conseguido ella, no él. Entonces le afectó a su orgullo. O sea, está puesta a nombre de ella, ¿no? Así es. Las viviendas todas se ponen a nombre de la esposa. Y la única forma de ¿Por qué que... eso? Eso es muy interesante. ¿Por qué Bueno, eso? porque la mujer es la que se hace responsable de los hijos normalmente. Digo, habrá sus excepciones, desde luego. Sí, pero como mantiene el vínculo con pero el hijo. normalmente la mujer es la que mantiene el vínculo. Y cuando hay una separación, generalmente y desgraciadamente el hombre se desentiende de la familia y se va. Sí, porque eso no, yo estoy de acuerdo que a veces la mujer es la que entiende mejor la unidad de la familia, ciertos valores o ciertas sensibilidades que son necesarias para cohesionar la familia, ¿no? Y entonces es la que es el puntal Y fuerte. normalmente la madre es el corazón de la familia. Sí, todos lo sabemos, ¿no? O sea, que muy bien. Entonces, ese señor desapareció. Así es. Pero nosotros después de entregar esa casa, bueno, tuvimos un periodo de 15 días que no fuimos a esta colonia, porque teníamos que analizar, teníamos que descansar, fue muy cansado, fue muy estresante porque todo nos salía mal. Y a los 15 días yo llego en mi coche, me estaciono, reviso los mensajes que me llegaron en el celular en el trayecto, y cuando levanto la mirada, había 15 señoras formadas esperando a que me bajara. Cuando me bajo, quiero casa, quiero casa. Y pues perfecto, ya tenemos su atención, ahora sí ponemos nuestras O condiciones. sea, ya no tienes que ir a las casas, llamando a las casas, Así es. ¿quiere usted una casa? Sino que ya la gente Sí. se dio cuenta que era cierto, verdadero y real, ¿no? Y entonces, bueno, las condiciones que ponemos es, primero, ellos tienen que tener la posesión legal del terreno, del predio. Sucede que como esta zona es muy irregular, hay gente que llega y se roba el terreno, lo ve Sí. vacío y se adueña de él. Aquí en México le dicen paracaidistas. Creo que en España le dicen ocupas, ¿no? Ocupa, sí. Sí, aquí le decimos paracaidistas. Llegan, se apropian del lugar y dicen que es suyo y Tiene una es, cobertura legal y... es complicado. Entonces, nosotros no vamos a Claro. fomentar la ilegalidad, entonces tienen que ser propietarios legales del terreno. Y ellos tienen que poner una parte. Ellos tienen que poner, nosotros les decimos, del piso para abajo es tu responsabilidad, del piso para arriba es la mía. Entonces ellos tienen que poner los cimientos, que es algo muy simple, solamente es una perimetral. Sí.
y la losa de concreto, de cemento. Y nosotros nos encargamos de poner la casa, los acabados, puertas, ventanas, closets, tinaco, todo, para que ¿Qué funcione. es el tinaco? Es la cisterna, el sistema de almacenamiento que va encima de la casa para que de ahí se distribuya el agua. Claro, recordamos que no hay agua corriente. Claro, cosa Así que es. nos llama la atención que en Madrid ves a ese grifo y estás conectado al canal de Isabel segunda. Sí. Y ahí Aquí no, aquí las viviendas tienen que tener un sistema de almacenamiento para que ahí autónomo. guarden el agua y de ahí se distribuye la casa, porque no hay agua corriente. Y yo ayer que estuve viendo una de esas casas, linda, ¿no? La siguiente casa que vais a entregar, ¿no? ¿Por qué está el tinaco tapado? Ah, Por dignidad. O sea, La gente pobre también tiene dignidad y tienen que sentirse ellos que tienen derecho a tener cosas bonitas, cosas bien hechas, que se vean bien, que sean agradables. Eso les cambia incluso la forma como llegan a su casa después de un día extenuante de trabajo, llegan y ven una casa arreglada, limpia, bonita, pues les cambia el estado de ánimo. Entonces, por dignidad, se cubre el tinaco y se simula una chimenea. es que queda, más que queda muy bien, porque es una casita así con De 2 aguas. dos aguas, con una especie de chimenea un poquito grande, pero queda muy linda, ¿no? Sí, No te imaginas que hay dentro ahí nada. Y a todas las casas, en la fachada se les pone un mosaico con la vocación de la Virgen que ellos quieren. La fundación es descaradamente católica. Sí, esa es una Y característica. ellos de la eligen la fundación. vocación que Sí. les gusta. Desde luego que de las 50 casas, más o menos 40 son de la Virgen de Guadalupe, Evidentemente. pero ha habido una de la Virgen del Pilar, bueno, la señora se llamaba Pilar, desde Sí, luego. mira qué bien. Sí, Mira sí. qué bien. La Virgen de San Juan de los Lagos, que es otra vocación muy socorrida aquí en México. La Virgen de Zapopan, que es la Virgen local de Guadalajara Sí, también. muy bien. Pero esas son las Virgen que más. Qué bien. Y un mosaico grande, hermoso, que cuando llegas preside la casa por fuera, se ve, Así ¿no? es. Es muy bonito, ¿no? Sí, muy Y eso también nos ayuda. Vimos en Monterrey hay un experimento que hicieron. Monterrey es una ciudad también de México, para los que nos están Sí, viendo sí, desde sí. España. Y hicieron un proyecto de poner una imagen de la Virgen de Guadalupe en zonas donde había violencia en la calle y donde estaba oscuro. Y entonces ponían a la Virgen de Guadalupe, ponían flores y iluminaban. Y eso inhibía la violencia y los asaltos Qué bonito. y la inseguridad. Entonces también es poner a la Virgen por fuera Sí, de la calle, sí, eso ayuda a que la gente la vea y se Es un sitio contiene un poco. sí. Eso en España hasta hace poco siempre ha sido muy habitual, ver por las calles una imagen de la Virgen, una cornisa, una fachada, es muy bonito, ¿no? Puedes ir recorriendo las calles y reconociendo la imagen de la Virgen como que protege el barrio. O sea, Sí. que muy bien. Entonces, ¿cuántas casas habéis entregado ya? En 5 años llevamos 52 casas Madre mía. y estamos próximos a iniciar las 53. Es que es increíble. Además, y en 12 días. O sea, que Sí. esto- En eso- 12 días. sí, sí. El récord es ese, es 12 días. Ya. Fue una casa que un empresario de Estados Unidos nos dijo, quiero construir una casa, quiero donar una casa, pero yo solamente puedo ir a México tal fecha. Y vimos el tiempo y dijimos, es que son 12 días. Pues es que si no, no puedo donar la casa. Y yo, vale la pena el esfuerzo Ah, sí. para darle a una familia una vivienda digna y nos esforzamos. Fue muy complicado, trabajamos de día y de noche, Ya. pero después de eso nos dimos cuenta que sí se podía y hoy lo regular es que sean entre 12 y 15 días que se entregue una vivienda. Sí, bueno, de cualquier promotor urbanístico en Madrid que vea esto dirá que eso es imposible y que nadie puede estar de hoja. Si se Cualquier hiciera una casa constructor- con un método tradicional, de verdad Sí, sería sí, imposible, sí. porque además porque no se puede hacer con voluntarios. Sí. Si yo pongo a un voluntario a pegar ladrillos, le van a quedar la Le queda- toda chueca, pero Sí. el panel nos ayuda mucho a acelerar el proceso. En 3 días se queda la casa en obra gris. Además es muy bonito que cuando estuve allí viendo en la fundación y que había unas placas donde se veía los donantes, vimos la gente que había colaborado, ¿no? Que mucha gente participa, ¿no? Muchas empresas o grupos, ¿no? Participan de eso, incluso no solo donando parte del dinero, sino trabajando también, ¿no? Claro. O sea que, Sí. en codo a codo con la persona que va a recibir la casa, ¿no? Sí, la idea de la fundación es hacer vida eso de Fratelli Tutti. Es que las familias, los jóvenes que tienen
un estilo de vida muy acomodado, muy cómodo, Mm. los ricos pues, Mm. vayan y trabajen codo a codo con la gente más necesitada Bonito. y se den cuenta que son iguales Sí, 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 sí. y que dejen el celular un par de días Ujú. por ir a trabajar por sus hermanos que más lo necesitan. Ese es el ideal de la fundación. Y la generosidad. Y cuéntanos qué pasó con una de las que más colaboraron pero nunca tenía casa. El caso de Magali es una señora que desde la casa número 2 ella iba a todas las casas a ayudar, pero sabíamos, no sabíamos si iba a llover, si iba a ser calor, si iba a ser frío, pero sabíamos que Magali iba a estar ahí haciendo. Y no era su casa. Así es. Ella no tenía terreno, ella no tenía nada. Vivía de prestado. Cuando fue. Así es. Y cuando le preguntaban las mismas vecinas, ¿tú qué vienes y ni terreno tienes? Decían, si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? El chiste es ayudarnos entre nosotros. Y así estuvo hasta la casa número 14. Fue una empresaria muy importante de Guadalajara. Iba de incógnito, nadie sabía quién era. Y fue de voluntaria. ¿Sí? No estaba acostumbrada a la construcción. Entonces empezó a hacer las cosas de forma incorrecta. Y yo le dije, oye Magali, enséñale por favor cómo se... Y ella acostumbrada a que la traten con grandes... Una gran señora. ¿no? Así. Pues Magali no sabía y le empezó, no, fíjate bien, y le empezó a regañar y le empezó a corregir y la otra señora no cabía, no lo creía y le empezó a dar risa porque dijo, esta señora me está ninguneando. La primera vez en mi vida que hacen esto. Y entonces llegó un momento en que se aventó las herramientas y empezó a carcajear, que decía, la situación era ridícula. Y entonces le dice, oye, ¿y a ti ya te hicieron casa? Dice, no, yo ni siquiera tengo terreno. ¿Y cuándo toca? No, pues no tengo ni terreno. A mí nunca me va a tocar casa. Claro, porque si no tienes terreno, no te pueden. Claro, yo no Y tenía le terreno, dice, ¿no? ¿y entonces qué haces aquí? Claro, Además de gritarle, ¿verdad? Y le dice, lo que pasa es que si no nos ayudamos entre nosotros los vecinos, ¿quién nos va a ayudar? Ya. Claro, eso me parece una frase, es un eslogan para decir bien, sí. Y se quedó callada y me dice, Rodrigo, ven. Dice, oye, ¿hay algún terreno disponible por aquí? Dije, sí, hay varios. Oye, ¿cuánto cuestan? Le dije el precio, me dice, mañana te llevo el dinero. Y le toma yo te voy a regalar tu terreno para que tengas tu casa. Dice, desde ahorita dime, ¿cuándo la vamos a construir para agendarla? Madre. Y le agendaron la construcción de la casa, fue la casa número 18. Además ellos le compraron todos los muebles. Pero aparte fue algo muy bonito porque cuando le entregamos su casa, normalmente hacemos un corte de listón y la familia anfitriona, la beneficiaria, invita a la comunidad a tomar agua o un café, si hace la mañana, tamales que son muy comunes en México para celebrar. Pero aquí los vecinos, todos los 17 premios, dijeron no, nosotros vamos a hacer todo, queremos que sea sorpresa. Nos convencieron para hacer eso. Entonces un compañero de la fundación se llevó a Magali a otro lado, nosotros armamos todos los muebles, cada familia llevó una cazuela de comida, nos escondimos dentro de la casa y entonces le dijo este compañero, a ver Magali, vamos a ver cómo va tu casa, ¿por qué no te vienen a haber entregado? ¿Por qué no te la han entregado? A ver, vamos a ver para reportarlo. Cuando abre la puerta Magali, pues ve a todos los 17 beneficiarios anteriores con cazuelas, ¡sorpresa! Le grita. No, se soltó a llorar, no lo podía. Que además esa es la única casa que se había entregado con camas, con sábanas, todo equipado, colchas, ¿no? Cortinas, refrigerador, estufa, mesa, sala. Era de 3 habitaciones, tiene 4 hijos, Magali. Para los 4 hijos, para ella, era sorprendente la forma de cómo se le había ayudado. No lo podía creer, se reía, lloraba, se volvía a reír, lloraba, no sabía qué hacer. Fue algo muy, muy bonito. Pero fíjate que es bonito que lo que ella siempre decía, ¿no? Si no nos ayudamos entre todos, ella primero lo puso en práctica y luego tuvo el fruto de Fratelli Tutti, ¿no? Que es vuestra fundación. Es decir, que al final todos juntos somos hermanos. Ya demostró que era hermana sin pedir nada a cambio, al final tuvo el fruto de la generosidad de los demás, ¿no? O sea que se genera una red social de amistad. Así es. Sí, y además, cuando uno ayuda de esa forma desinteresada, solo por caridad, Dios no se queda con nada. Y a Dios no se le gana en generosidad jamás. No sé, Entonces,
cuando uno lo hace de verdad, por caridad, Dios recompensa. Y esa es la prueba. Sí, sí, no, yo creo que es como poner en práctica Fratelli Tutti, es la mejor ejemplificación. Por cierto, ¿qué imagen de la Virgen puso Magali en su casa? La Virgen de San Juan de los Lagos. Ah, que también es La Virgen de San Juan de los Lagos. En México, después de la de Guadalupe, Es la de San Juan de los Lagos. sí, y hay un santuario que está en los Altos de Jalisco, aquí relativamente cerca de Guadalajara, pero tiene devoción de todo el país. De hecho, de los estados vecinos y de todos los rincones del país, hacen peregrinaciones para ir a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. La gente le dice los sanjuaneros. De repente ve un grupo de gente caminando en la carretera con mochilas de acampar y caminan desde sus lugares de origen día y noche hasta llegar al santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Está presidiendo la casa de Magali. Que por cierto, Magali fue la que me recibió ayer no sé cómo se llama, el criadero. La granja. La granja. Y Magali fue la que me dio el desayuno único en mi vida que jamás olvidaré. Me dio a desayunar grillos. Así es. Cuéntanos eso. Bueno, padre, uno de las características de la fundación es que buscamos hacer cosas nuevas. Porque si queremos que algo sea diferente, necesitamos hacer cosas diferentes. Entonces, vimos que había una tendencia global del consumo de insectos. Esto por muchas razones de sustentabilidad, pero las principales es, para producir 1 kilo de proteína de res, por ejemplo, se requieren 10.000 litros de agua. De vaca o Sí. de carnero, o sea, Sí. Porque, bueno, hablo de 1 kilo de proteína, no de 1 kilo de carne, Claro, 1 kilo de proteína. Sí. Para producir 1 kilo de proteína de grillo se requieren 4 litros de agua. Tan solo. Para que sea rentable el consumo de res se requieren 8 meses de engorda. Aquí se requiere para los grillos, son 4 o 5 semanas dependiendo del calor que haga. Entre más caliente es más pronto. Y además el grillo tiene 70% del grillo es proteína. Y aparte es proteína de alta calidad muy asimilable como la del huevo. Entonces, basados en eso, hicimos un proyecto de una granja de grillos apta para el consumo humano. ¿Cómo se os ocurrió eso? ¿Eso dónde lo habéis sacado? El proyecto, lo que buscamos es que las familias no se desintegren por cuestión del trabajo. Por la situación económica tan complicada que tienen estas familias, tanto el padre como la madre salen a trabajar y dejan a los niños sueltos. Sí. Entonces necesitábamos la forma de buscar que las familias tuvieran una fuente de ingresos estable, digna, sin necesidad de salir de su casa. Entonces pensamos el proyecto de la granja como una granja de traspatio, para que en un espacio de 3x3 pudieran ellos producir grillos y que tuvieran un ingreso de $1,000 al mes. Eso es lo que se está previéndose. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, la fundación les vende el grillo pequeño, la ninfa, la cría del grillo, se les da el alimento también, y las familias se llevan esos grillos a sus casas, los alimentan, y una vez que ya crecieron, los cosechan, nos llevan los grillos, los pesamos y se les paga. Y ese grillo la fundación lo procesa, lo muele, bueno, lo limpia, lo deshidrata, lo muele, y ya se vende como proteína. Para el consumo humano, como harina o como... Como harina o como el grillo deshidratado, que fue el que probó usted. Bueno, los grillos en una base de harina de grillo y con un poquito de guacamole. Están muy ricos, sinceramente están muy ricos. Uno de los proyectos que tenemos es la tortilla, que es tortilla de grillo. Sí, es tortilla de maíz enriquecida con harina de grillo. Ajá. Para que con 5 tortillas que consuman puedan tener la ingesta de proteína diaria. En México consumimos mucha tortilla. Se comen más o menos entre 4 y 5 tortillas por comida. Entonces, con eso podríamos garantizar que los niños, sobre todo, que son los que más necesitan proteína para el desarrollo del cerebro, puedan tener el consumo, la ingesta diaria de proteína. Entonces usted probó los totopos, que es la tortilla cortada y tostada para que quede rígida, con el guacamole, y aderezado con grillos deshidratados. Y también probó el grillo solo con limón, sal y chile en polvo. Y bueno, la verdad es que el grillo, ya lo vio, padre, no sabe
No, están muy ricos. Solo Sabe parecido. En México hay si no te dicen que es un grillo, te lo comes como, sí, está rico, sí. aquí en México hay un pescado pequeñito que se llama charal, muy parecido a los boquerones en España. Y yo le digo, ¿sabe como a charal, como a boquerones? Tiene un sabor neutro, salado y no... Sí, no yo estoy pensando en España, no sé si todos los grillos llegarán, que por otro están muy desarrollados en Estados Unidos, ¿no? Habéis dicho, ¿no? sí, en Canadá. Sí, en Canadá. En Entonces, Estados Unidos. no sé si España, pero sí, si en España tenía el charal, mejor. Una de charal, una ración de charal, te lo comes tan ricamente, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a las familias a tener una economía muy cercana a ellos y luego producir para poder tener una alimentación muy sana, Sí. o sea, que muy bien, me alegro mucho, ¿no? de eso, ¿no? Sí, y Magali ha sido emprendedora también en esto. Por eso estaba ahí Sí, sirviendo, ¿verdad? ella compra el grillo en la granja, Sí. donde ella es granjera. Sí. Y ese grillo ella lo empaca Ya. en bolsitas de 10 gramos Sí. y los vende como botana en la colonia. Pues en la colonia ya se normalizó que los niños, en vez de comprar papitas fritas o ese tipo de botanas, compran grillo, una botana con mucha proteína, Claro. muy saludable, y eso allá ya está normalizado en Claro, esa se colonia. comen bien, están bien alimentados, claro. Así es. ¿Y la luz? ¿Hay luz o no hay luz? No, ahí, no es que la gente no tenga electricidad, la verdad es que 1 kilómetro abajo de donde están las instalaciones de la fundación, hasta ahí llega el sistema eléctrico de la ciudad. Pues la gente de ahí se cuelga Sí. y se lleva el cable hasta su casa de forma irregular. Nosotros hemos pedido, desde hace 4 años, pedimos que nos llevaran energía eléctrica. Apenas hace un mes llevó el poste ahí donde está la esquina, pero no tiene todavía electrificación. Nosotros esperemos que ya sea cuestión de semanas para que nos puedan surtir de forma regular la energía eléctrica, porque es necesaria para... ¿Pero hay focos o no hay focos? Ahorita ya hay focos. Nosotros tuvimos una experiencia. ¿Qué pasa con los focos? Por lo mismo que no hay servicios, tampoco hay iluminación pública. Entonces, si de por sí esta zona es peligrosa de día, imagínense de noche. Es la boca del lobo. La boca del lobo, así es. Entonces, un día una muchacha, Andrea, nos buscó para colaborar en la fundación y ella me decía, es que yo quiero ayudar, mi papá vende focos. Y yo dije, bueno, pues en las casas hay focos, con que nos regale 5 por casa, pues ya de algo sirve. Para las casas que hacían, ¿no? Así es. Pero yo no sabía que esos focos, el papá era el dueño de una empresa llamada Tecnolite, que es una de las principales productoras de luminarias para iluminación pública del país. Que no son bombillas normales. Así es. Entonces me dijo, mi papá quiere ir. Me dije, perfecto, pues lo llevamos. Y cuando íbamos recorriendo la zona, sí se impactó. Decía, no es posible que haya personas viviendo así, esto no es digno, es inhumano. Y entonces me dijo, oye, Rodrigo, ¿cuántas luminarias necesitarías para que esto esté iluminado de noche? Y mira, por lo menos necesitamos 92 luminarias, es lo que requiere, lo mínimo para que... Tú tiraste por lo alto, seguro. No, le dije, con 92 esto cambiaría mucho. Me dice, no, ¿cuál 92? No, quiero que esté bien iluminado. Dije, no, pues no sé. Bueno, te voy a hacer un donativo de luminarias. Nos regaló 900 lámparas que nos ayudaron a que efectivamente estas 12 colonias, que donde viven 30,000 gentes, ya esté iluminado. Y la verdad es que pues es un cambio enorme en la percepción de seguridad. Pero al no haber postes, no es un alumbrado público. Entonces, nosotros inventamos el término alumbrado comunitario. Entonces, le tocamos la puerta a la familia y decimos, oiga, nos permite utilizar su pared para colocar la lámpara y le encargamos que la cuide. Primero, que no la mueva y que siga fija sobre la calle y no que la cambien para que les alumbren a su casa. Eso es lo primero. Piensa a los demás, ¿no? Sí. Lo segundo, que la cuiden, que nos avisen si tienen algún desperfecto para poder arreglarlo. Y lo tercero, también hacemos que se involucre con su comunidad, que se involucren y creamos tejido social. Y la ventaja de estas lámparas es que todas son solares, ninguna requiere de la red eléctrica, entonces cada una es autónoma, es independiente y funcionan con energía solar, se recarga durante todo el día
y de noche funciona. Sí. O sea que ya se puede salir por la noche, se puede salir a la calle o volver del trabajo, lo que sea, sin peligro, ¿no? Pero qué maravilla, qué maravilla. Eso es que se hizo la luz, ¿eh? La luz Así es. inclusive. Sí. Y nada, por ir terminado, nos hemos alargado un poco más de lo habitual de Toja, pero quería inclusive contar. Pero, ¿y esta mañana? ¿Qué habéis conseguido esta mañana? Bueno, antes, déjeme contarle Sí, el sí, último sí. proyecto, el último proyecto que es muy importante. Nosotros pensamos mucho en la dignificación del trabajo. Entonces, hay una necesidad aquí, me imagino que en España debe ser igual, que la pirámide de población está invertida. Cada vez hay más ancianos y menos jóvenes. ¿También aquí? Sí. En A España lo ya mejor, está. a lo mejor no es tan No marcado, tanto, pero sí. pero hoy ya hay más personas mayores de edad Sí. que menores de edad, cuando eso en México hace unos años era impensable. Claro. Bueno, hay una situación que no hay personal capacitado para cuidar ancianos Sí. y cada vez hay más ancianos. Y si estamos hablando de los millonarios, pues pueden pagar una enfermera y 1, 2, 3 turnos y cuidar a sus ancianos. Ellos no tienen problema. Pero las familias normales, de clase media, no tienen la forma de atender a sus ancianos. Y entonces lo que hacen es que a la persona que les ayuda al aseo, les hace una promoción y la nombran cuidadora del adulto mayor. Pero estas personas no saben inyectarlos, no saben cuidarlos, no saben atenderlos, no les tienen paciencia, a veces los lastiman, en ocasiones les roban, porque el adulto mayor es vulnerable y a veces es ya como un niño inocente. Sí. Y entonces nosotros, ante esta necesidad, buscamos la forma de educar y formar cuidadores de adultos mayores. Y nos encontramos que en México no había nada. Entonces contratamos una universidad para que nos desarrollara un diplomado de atención y cuidado del adulto mayor. Que no existía. No existía, nosotros desarrollamos todo. El diplomado dura 7 meses, son 2 sesiones, una sesión semanal de 6 horas. La primera parte es una sesión propedéutica, se les explica cómo funciona, se les dice lo que requieren, se les explica cuál va a ser la dinámica académica, metodológica, todo. La segunda es una sesión, está dirigida sobre todo a mujeres, con los maridos de las mujeres. La primera generación... La primera entrevista es al marido de la... Sí, de la porque futura cuidadora. necesitamos ¿Por qué? que entiendan que su mujer va a tener un desarrollo profesional, que las ayuden, que es algo importante para su dignificación y que las apoyen. La primera generación, a mitad de la generación, empezaron a abandonar las mujeres porque los esposos les reclamaban por qué perdían tanto tiempo encerradas ahí. ¿Dónde vas tú aquí? Así es. Entonces, primero se habla con los esposos, se les hace entender este crecimiento que van a tener, se les presenta también de la forma más resumida el proyecto y se les pide que las ayuden. Y después empiezan ya los 6 módulos, dura un mes cada módulo, desde donde se les ve cuál es el proceso de envejecimiento. Y bueno, es impresionante porque también se les enseña a inyectar, a canalizar, a dar medicamentos, se les enseña a utilizar las camas de hospitales. Cuando llegué, según entro en la fundación, veo una cama de enfermos. Así es. Y bueno, todo está con los ejes de las virtudes cardinales. Se les enseña mucha formación humana. Y posteriormente, una vez que terminan el diplomado, las últimas 2 sesiones, una es para enseñarles a redactar un currículum vitae, para que ellos puedan solicitar empleo, y después se les entrena para que sepan desarrollarse en una entrevista de trabajo. Claro. También se les hace un examen de control de confianza para que cuando ellas vayan a buscar trabajo presenten el examen de que son personas confiables, que son decentes. Sí. Entonces es un apoyo muy integral. Muy bien, me alegro mucho, sí, porque es muy concreto, además de que facilitud y que todos estén, o sea, el marido, tal, que todos apoyen la jugada. Pero como además hoy en día el cuidado es muy importante, ¿no? El cuidado de los mayores, para que preparan más gente, ¿no? Y entonces ya, para terminar esta mañana, ¿qué habéis conseguido esta mañana para el deporte de los jóvenes? Bueno, esta mañana conseguimos el apoyo de parte del gobierno del estado. Nos van a poner una cancha de fútbol profesional. ¿Para el mundial o para...? Bueno, tenemos que aprovechar esta fiebre del mundial, que nos va a ayudar mucho a desarrollar tejido social a través del deporte. Claro que sí. El deporte es esencial para que los niños no caigan en los vicios, para que no los capte el crimen organizado y que ellos
puedan tener un desarrollo integral. Entonces, gracias a este apoyo que hoy en la mañana tuvimos, vamos a poder primero mejorar la infraestructura, porque como van a construir la cancha, nos van a por fin pavimentar, nos van a poner drenaje, nos van a poner agua potable para llegar a la cancha. Y con esa cancha vamos a poder poner escuela de fútbol, y vamos a poder, a través del deporte, formar a los niños en virtudes también. Claro, porque bueno, los jóvenes ahí son carne y cañón de las mafias, del narco, de cosas horribles, ¿no? Entonces el deporte ayuda mucho, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y que sigáis. Bueno, es que hay más proyectos, ya lo sé, pero hay uno que lo dejo porque yo quiero entrevistar a Horacio Fernández, el presidente de honor, que comenzó todo, que será el que me contará que habéis construido también una iglesia, una capilla. Pero bueno, eso lo dejamos para emoción y ya se lo contaremos a Horacio Fernández, pues, para que se vea que esa caridad tan concreta, tan de tejido social, está sobre todo fundamentada en el primer tejido, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la fe en el Señor, ¿no? Así es. Pues que Dios te bendiga y que sigas adelante con esa fuerza y con todos tus colaboradores, que sois muchos, ¿no? Y todos los que estáis protagonistas de esa acción social de la caridad. Y que también la pregunta, como que le hice yo antes, ¿cuándo vais a venir a España? Entonces, bueno, si me reciben, a mí me gustaría mucho conocer el voluntariado que tienen en Vallecas. A mí me gustaría ir en septiembre, si me reciben, vamos a ir a una delegación de la Fundación, a aprender lo que han hecho en Vallecas, también a compartir lo que hemos hecho, sí, ¿no? y nos gustaría ir a peregrinar a Covadonga, a la cuna de la hispanidad. Muy bien, pues, muchas gracias, y el próximo día seguiremos con más iniciativas que he conocido por aquí, por allá, y es que es una maravilla poder viajar y conocer la maravilla de la caridad en el mundo entero. Pues Dios os bendiga. Gracias. Gracias, Padre.